Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Bueno, ustedes saben que cada cierto tiempo nosotros tenemos acá una regularidad para ir comentándoles temas también que son de utilidad pública, que también es para poder explicarles también cómo funciona parte del trabajo que se realiza a nivel estatal y específicamente también dentro del Ministerio de Desarrollo Social. Y ahora vamos a estar conversando en esta jornada respecto a lo que va a realizarse en capacitaciones provinciales y comunales de la aplicación de la ficha FIBE, muy por supuesto también conocida acá por nuestros auditores y muy relevante también lamentablemente en esta época del año cuando estamos en riesgo de tener algunas emergencias relacionadas con incendios forestales. Así que para conocer respecto a estas capacitaciones y reiterarles también la importancia de esta ficha FIBE, estamos aquí ya en el estudio con el Seremi de Desarrollo Social, Edson Díaz. ¿Cómo estás, Seremi? Buenos días. Bienvenido, Seremi. Feliz 2025. Sí. Feliz 2025. Hola, Nelly. Hola, Ángela. Feliz año. Un gusto Yo estar voy acá. a decir hasta marzo. Hasta marzo. Un gusto estar acá como panelista casi estable. Casi Nos está. gusta que venga, Seremi. A nosotros también nos encanta venir, así que de verdad Qué bueno, agradezco que la sea invitación. recíproco. Sí, absolutamente. Sí. Bueno, Seremi, tenemos entonces este tema que se está trabajando entonces y que es relevante para esta época. Hemos conversado en reiteradas oportunidades lo importante de la ficha FIBE y no solamente lo importante, sino que su aplicación, que tiene que ser también muy oportuna, muy rápida para poder llegar con las primeras ayudas a afectados. Por lo tanto, la capacitación también respecto a la aplicación de esta ficha es muy importante. Es tremendamente importante. Hoy día en la región del Biobío ya tenemos más de 1.320 personas acreditadas para aplicar la ficha básica de emergencia. Esta es una acreditación que se va renovando año a año, por tanto, también es relevante que los municipios particularmente o los servicios públicos vayan renovando la capacidad que tienen sus funcionarios de poder acreditarse nuevamente en la ficha básica de emergencia. Hoy día estamos en ese pleno proceso. El día lunes estuvimos en una capacitación con los funcionarios de la provincia de Arauco. Ahí asistieron a la delegación del EU más de 50 funcionarios públicos que querían acreditarse en este proceso. Además entendemos que hoy día los equipos municipales también han ido cambiando. Por tanto, como van cambiando también los encargados de emergencia y los funcionarios públicos, entonces también se hace muy propicio realizar capacitación en esta fecha, porque nosotros decimos que hay que hacer las capacitaciones en tiempos de paz. Y para nosotros este es un tiempo de paz cuando hoy día no tenemos grandes incendios activos. Por tanto, además no solamente vemos incendios. La FIBE se levanta, y así lo conversamos también durante el invierno, ante cualquier tipo de catástrofe natural, donde hoy día existe afectación de personas, vamos a tener que aplicar la ficha básica de emergencia, que es el primer instrumento que se aplica desde el Estado para finalmente determinar las ayudas tempranas. Y ese para nosotros es tremendamente relevante. Desde el gobierno del presidente Gabriel Boric, además se instaló una nueva figura respecto del tema de la ficha básica de emergencia, que fue la entrega de un bono de recuperación rápidamente al momento de ocurrido la catástrofe. Por tanto, es muy propicio hoy día que los equipos municipales, que los equipos de los servicios públicos estén al tanto de esto para finalmente prestar este servicio la manera más oportuna, ¿verdad? Y más rápida, porque entendemos que detrás de esto están vidas humanas. Seremi, hemos ido aprendiendo mucho, Leslie ya lo decía, hemos ido aprendiendo mucho con la ficha. Me recordaba cuando le preguntaba si cualquiera podía tomarla. Estaba pensando Sí. en lo mismo. Si cualquiera podía tomarla, me Es acuerdo verdad. mucho de eso. Pensando, y quiero tomarme de lo que usted decía, hoy día hay una importante renovación de equipos municipales, han salido algunos funcionarios, obviamente, han ingresado otros. Ahí, en ese sentido, por ejemplo, si alguien llegó hace muy poco, porque los equipos municipales, ¿cuánto tienen? ¿Un mes? Un poquito más. Un poquito más de un mes. ¿Ahí se requiere algún tipo de antigüedad por parte de algún funcionario o efectivamente alguien que lleva poco tiempo y está interesado? Porque, como usted mismo dice, no son solamente para emergencias grandes, sino que ya lo hemos visto, incendios, por ejemplo, que son bastante masivos, como el de Chihuayante, también se aplican este tipo de instrumentos. Y ahí preguntarle si a lo mejor alguien que ingresó recién también puede participar de este proceso. La única condición es ser funcionario público. Por tanto, si llevo un día como funcionario público, ya me puedo acreditar para poder aplicar la ficha básica de emergencia. ¿Y por qué debe ser un funcionario público? Porque detrás del funcionario público está una responsabilidad administrativa. Y hemos conocido también casos, no cuantiosos, pero casos
incluso donde se han aplicado estas fichas de manera fraudulenta, y nosotros hemos hecho llegar los antecedentes a las instancias judiciales correspondientes, como Fiscalía, etcétera, y se han perseguido penalmente alguna situación, digamos, de consideración que ha terminado incluso en destitución de algún funcionario, por ejemplo. Por tanto, para nosotros es un tema de absoluta responsabilidad. Y es por eso que es tan necesario hoy día esto abordarlo con esa responsabilidad. Por eso nosotros hemos hablado con todos los alcaldes de la región. Además, hemos participado permanentemente en los COGRID, y además tenemos esta modalidad que es muy beneficiosa, creemos nosotros, que son los Ceremis enlace. Y eso ha permitido también ir trabajando de manera mucho más coordinada con los territorios, con los Ceremis, pero también con los municipios, con los alcaldes y sus funcionarios. A mí particularmente me corresponde ser Ceremi Enlace hoy día en la comuna de Los Ángeles, que es la comuna que tradicionalmente me toca revisar, pero además hoy día en Santa Bárbara. Por tanto, hoy día ya nos juntamos con los alcaldes, hemos participado de sus COGRID, hoy día se ha realizado un trabajo importante de manera preventiva. Las historias de Instagram y Facebook nos recordaban que hace 2 años atrás estábamos en plena catástrofe muy dura. Nos recordábamos hace un par de días con colegas que hace 2 años atrás estábamos visitando familias de Santa Juana donde ya lo habían perdido todo, y estábamos ya desarrollando el tema de las ayudas tempranas. Por tanto, hoy día el factor de prevención es importantísimo. Los incendios en Chile se provocan casi exclusivamente por acción del hombre, y por tanto eso nos hace reflexionar, ¿verdad?, respecto de cómo estamos actuando ante esta catástrofe. Hoy día, a propósito de los incendios, digamos, en California, donde ya se han evacuado más de 30.000 personas, nos dice, ¿verdad?, de la importancia de tener conciencia en esto, porque además para este fin de semana se anuncian altísimas temperaturas, cerca de 30 grados en la costa de la región del Biobío. Eso es muy inusual, y en el valle casi 38 grados. Por tanto, eso habla, ¿verdad?, de una baja humedad, y siempre en los COGRID hemos aprendido también nosotros de parte de CONAF, del 30-30-30, el 30% de humedad, ¿verdad?, más de 30 grados de temperatura, y eso va a crear, ¿verdad?, condiciones que van a ser favorables para los incendios forestales, y por tanto nosotros lo que tenemos que hacer es prevenir este tipo de instancias. Sí. Ceremi, cuando nosotros hemos hablado harto de la ficha FIBE, pero también está la ficha alfa. ¿Cuál es la diferencia cuando en la primera respuesta, cuando tenemos una emergencia, entre estos dos instrumentos? El alfa es el instrumento que levanta el municipio. El encargado de emergencia es el responsable del levantamiento del alfa, y el alfa es una generalidad, es la generalidad de la tragedia. En este caso voy a colocar un ejemplo práctico: hubo un incendio forestal y afectó a 30 viviendas. Entonces en el alfa lo que va es que hay 30 viviendas afectadas, y para eso se necesitan, 200 colchonetas, 200 frazadas, almohadas, ollas, etcétera. La ficha básica de emergencia mide otra cosa, mide el grado de afectación de habitabilidad. Por tanto, y eso está individualizado a la persona. El alfa no está individualizado, es la generalidad del instrumento. Por tanto, tenemos también marco de acción distinto. El alfa se levanta a Senapred, y la FIBE en este caso se levanta al Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Y lo que viene posteriormente a la FIBE es la aplicación de la ficha 2, que en este caso es la del MIMBU, porque como la FIBE mide exclusivamente habitabilidad, y eso es muy importante señalarlo, porque lo que estamos midiendo acá es eso, otros colegas de otros ministerios dicen, pero Ceremi, ¿por qué no agregamos ahí cuánta afectación de, de material productivo tenemos ahí? Es que no podemos hacerlo, porque eso pierde el sentido de la ficha, que es la oportunidad para mejorar las condiciones de habitabilidad. Tendremos tiempo posterior a la catástrofe para tomar otro tipo de catastro, otro tipo de instancias, pero tenemos que optimizar principalmente la condición de habitabilidad de las personas, porque detrás de eso hay niños, hay personas mayores, hay personas embarazadas, y ahí tenemos que brindar las condiciones necesarias para poder acudir rápidamente a la tragedia. Ceremi, usted hacía el recuerdo de estas emergencias que hemos vivido, pareciera como en un tren, porque también nos hemos encontrado con usted no solamente en esta temporada de verano, sino que en invierno, con el tema de las inundaciones. Y ahí preguntarle, si bien esto muchas veces a lo mejor no es resorte del Ministerio de Desarrollo Social,
¿Cómo va? ¿Hay algún tipo de rezago? Porque, claro, se ha ido puliendo mucho el sistema, los instrumentos. Yo también me recuerdo cuando se habían pedido, por ejemplo, en Curanilahue 1000 fichas en un fin de semana. Se logra. O sea, en el fondo ya está bien aceitado el sistema. Pero posterior a eso, lo que viene después, hoy día existe algún tipo de rezago. Hay personas, por ejemplo, que están esperando algún tipo de ayuda y que son afectados, por ejemplo, de un incendio que ocurrió hace 1 o 2 años o afectados por inundaciones. Le insisto, sabemos que a lo mejor no es parte del ministerio el cual usted representa, pero ¿se logra que en el fondo vaya en un tren de ayudas y vaya rápido? Esa es la idea de estos procesos, digamos, de que efectivamente sea un tren de ayuda y que vaya lo más rápido posible respecto de las condiciones que tiene cada ministerio. Hace poquito nos enteramos, por ejemplo, de la instalación de la última vivienda de emergencia, de la última vivienda definitiva en Punta Lavapié, por ejemplo, que eran viviendas industrializadas además, porque hay que considerar que cada catástrofe tiene su propia realidad y su propia magnitud. Y por tanto, ahí también tenemos que acudir, por ejemplo, en el caso de Punta Lavapié. Ahí se siguió con un trabajo sostenido, por ejemplo, para poder llegar con ayudas tempranas, pero para también llegar con ayudas definitivas y así también considerar otro tipo de ayudas que van más allá incluso de la propia catástrofe. Ahí nosotros nos reunimos con los vecinos, se trabajó también en proyectos de obras de confianza, por ejemplo, para poder avanzar también en soluciones definitivas, como por ejemplo el enrocado del borde costero, mejorar la costanera, mejorar la luminosidad, todo asociado también a efectos posteriores a la catástrofe, pero con una mirada también de mejorar la condición la condición permanente del lugar. Y ahí incluso trabajamos la idea de algún muelle, etcétera, y lo trabajamos en conjunto con el Ministerio de las Públicas, con el Ministerio de Vivienda, con la propia delegación presidencial. Así es que hemos seguido avanzando en eso, en esta mirada de verdad de poder trabajar más allá de la emergencia. Esa es la idea. Probablemente quedará algún rezago de alguna familia que aún no sé, no le construyan una vivienda definitiva. Eso siempre puede suceder. Pero en la generalidad el avance ha sido importante y ha tenido un foco, y este gobierno ha tenido un sello en eso, en poder hacerse cargo de situaciones de desastres naturales que hemos vivido de manera permanente. Eso no nos ha soltado, digamos, hemos estado bien acontecidos en eso, pero tenemos que entender también que no es una realidad local, es una realidad hoy día mundial, y que tenemos que hacernos cargo de las condiciones de cambio climático, que tenemos que hacernos cargo de las condiciones medioambientales que siempre están presentes y también de los factores de riesgo que provocan las propias personas. Así que es una situación, digamos, que no queremos vivir, pero que hemos tenido que enfrentar de la manera más profesional posible. Ahora, usted hablaba ahí también, Seremi, de las particularidades de algunas emergencias, y quizá uno también está más pendiente en grandes catástrofes respecto a qué es lo que pasa después en la reconstrucción, con las viviendas definitivas, pero por ejemplo, ¿cómo sucede también en la posterioridad en casos como lo que pasó en Coronel, en Cerro Obligado, donde finalmente ahí había una particularidad que básicamente era un campamento, un asentamiento ilegal de vivienda? ¿Cómo darle esa respuesta también cuando el problema, hay otro problema de fondo ahí? Porque siempre cuando se habla también de la ficha FIBE, bueno, quiénes son los propietarios, aparece también bienes nacionales para poder regularizar los títulos de dominio de las viviendas, sobre todo cuando hay muchas familias, pero por ejemplo ahí tuvimos una gran también tragedia hace más de un año, y de ahí había otra particularidad respecto a la ayuda que se puede entregar después al ser un asentamiento ilegal. Por eso es importante que cuando nosotros vayamos detectando este tipo de instancias, en este caso a partir de una tragedia muy, muy dolorosa, me tocó estar ahí el día del incendio y posteriormente con la ministra de Desarrollo Social y después con la subsecretaria de la Niñez en días posteriores, el día siguiente y el día subsiguiente, trabajar en esa tragedia. Son situaciones que finalmente develan una realidad compleja. La realidad, digamos, de la crisis habitacional que vivimos es una realidad compleja que hay que enfrentar. La realidad de la inmigración y las personas que están en condición irregular también es una realidad que tenemos que enfrentar. Y ahí activamos una serie de protocolos que finalmente buscan también, a partir de esa realidad, hacernos cargo de ese acontecer. Y ahí, por ejemplo, lo que logramos fue un proceso de enrolamiento con el registro civil, y eso permitió que, por ejemplo, todos los niños que estaban en condiciones irregulares en ese campamento hoy día están enrolados, que fueron más de 100 niños, niñas y adolescentes, por ejemplo. Entonces hoy día el registro civil, aun cuando no están formalmente siendo parte como ciudadanos, digamos, hoy día tienen la condición, digamos, de la biometría, ¿verdad?, de
sus características, su nombre. Por tanto, ya hoy día tenemos un antecedente mucho más concreto y eso también son factores de dignidad. Eso permitió, por ejemplo, también que llegara a la oficina local de la niñez y se acelerara el proceso de instalación de oficina local de la niñez en la comuna de Coronel. Y firmamos convenio, trabajamos con el alcalde y finalmente los equipos ya están funcionando. Eso también permitió, por ejemplo, que el municipio instalara y ya resolviera situaciones más profundas de campamento. Y esto también nos sirvió como un ejemplo, por ejemplo, respecto de otros campamentos y de cómo actuar en otras realidades. Y así hemos estado llegando a otras comunas, por ejemplo, con el enrolamiento, como Talcahuano, etcétera. Entonces, tenemos que hacernos cargo a partir también de estas tragedias de la condición que nos toca enfrentar de manera responsable para que aprendamos lecciones que son desafortunadas, pero que además son muy dolorosas. Y es que en eso estamos siempre a disposición de poder ir perfeccionando nuestro instrumento desde lo administrativo, desde lo gubernamental, porque sabemos que detrás de esto hay vida humana de personas. Estamos conversando con el Seremi de Desarrollo Social y Familia de la región del Biobío, Edson Díaz. ¿Por qué? Porque se está iniciando este proceso para poder ir certificando y también dándole capacitación a los funcionarios de las distintas reparticiones para que puedan tomar la ficha FIDE. Ahí, Seremi, usted mencionaba el tema de cómo hoy día las instituciones, que a veces les cuesta entregar respuestas, siempre se dice, bueno, al Estado le cuesta entregar respuestas inmediatas, pero de todas maneras se ha ido adaptando de alguna u otra manera, porque ya claro, uno no puede decir tenemos emergencias en tal momento del año, sino que prácticamente durante todo el año hay que estar bastante alerta. Y en ese sentido le quiero preguntar, ¿qué tan factible es la innovación finalmente en instancias como la Seremi de Desarrollo Social, pensando en que, por ejemplo, hay una ruta médica que es en invierno, pero hoy día en verano también tenemos altas temperaturas que para las personas en situación de calle, me imagino, por ejemplo, en Los Ángeles debe ser bastante duro estar con las altas temperaturas. ¿Se puede ir pensando en eso también, Seremi, en ir adaptándose a las necesidades nuevas que van apareciendo? Para nosotros es todo un privilegio funcionar y trabajar en el Ministerio de Desarrollo Social porque permanentemente estamos innovando en estrategias. Por ejemplo, firmamos convenios con el municipio de Los Ángeles para lograr kit de verano para personas en situación de calle, por ejemplo, que componen cuestiones bien básicas, pero que finalmente igual determinan, ¿verdad?, también un factor de prevención para personas en situación de calle, como por ejemplo el hecho de estar insolados, por ejemplo. Entonces se le entrega bloqueador, se le entregan jockeys con geólogos que permiten, ¿verdad?, que ellos se puedan cubrir su cara, etcétera. Entonces también hemos ido adaptando esas realidades y también hemos ido adaptando la realidad, por ejemplo, en el caso de las tragedias, respecto de cómo firmamos convenio a partir de la Subsecretaría de la Niñez y del Plan Integral de la Niñez, de cómo vamos adaptando también los instrumentos, porque hoy día existe una política nacional de niñez y un plan integral de la niñez que determinó que todo el Estado comprometió acciones concretas en favor de la niñez y la adolescencia, y ahí más de 250 acciones se comprometieron por distintos ministerios. El Ministerio, por ejemplo, de Justicia se comprometió con el tema del enrolamiento. Entonces hoy día han ido avanzando de manera importante y nosotros supervigilamos que eso se cumpla. Y así, por ejemplo, hemos tenido que innovar y hoy día, por ejemplo, tenemos convenios en distintos ámbitos, en ámbitos también de promoción de derechos, por ejemplo, en materia de niñez, a través de estos viajes familiares que hoy día fomentan, ¿verdad?, la participación los fines de semana en un lugar de la región de familias de toda la región del Biobío, donde estamos ahí viajando a Antuco, al lago Lanalhue, por ejemplo. Entonces estamos todo el rato innovando y buscando alternativas de cómo finalmente ir resolviendo problemas estructurales, pero también problemas o temas de bienestar de los públicos objetivos que nosotros trabajamos. Ahora, volviendo al tema de la capacitación también, y a propósito de que tuvimos un alto recambio también de autoridades comunales en estas últimas elecciones, ¿se prevé también un recambio también de funcionarios que vayan a estar capacitados o una pérdida también de funcionarios que estaban certificados y que ya no se va a contar con ese capital humano? Eso es lo que estamos resolviendo ahora a partir de las capacitaciones. Creemos que eso nos va a permitir hoy día tener un catastro mucho más ordenado y acabado de las realidades de los municipios. Los municipios hoy día están en constante también movimiento de funcionarios. Hemos sabido que han habido desvinculaciones, también ha habido contratación y por tanto lo que debemos hacer ahí es siempre tener al equipo municipal completamente aceitado para que entiendan la responsabilidad que amerita aplicar esta ficha básica de emergencia. Cuando nosotros llegamos a la Seremi, la ficha básica de emergencia no tenía tanta relevancia, porque en realidad
no estaba asociada, por ejemplo, a recuperación, no estaba asociada particularmente a ayudas tempranas. Nosotros tuvimos que aprender con tragedias. Nos tocó, digamos, al corto andar, ya hacernos cargo de un mega incendio que destruyó parte importante de nuestra región y afectó gran parte importante de la actividad productiva y de la actividad familiar de muchas familias. Entonces, a partir de eso, tuvimos un rol importante que jugar en poder catastrar, y hoy día somos la segunda región con mayor cantidad de personas acreditadas para aplicación de ficha básica de emergencia. Si esto lo midiéramos per cápita, seríamos la región que tiene más personas acreditadas en el país. Nos gana la metropolitana por razones obvias, son mucho más personas. Sí. Recuerda que habíamos conversado que había crecido el interés. Creció mucho el interés y hay mucho más conciencia de las autoridades, y eso es súper importante. Y estos espacios de difusión nos permiten precisamente eso, que las autoridades que escuchan, que son los alcaldes, que son los concejales, hoy día están mucho más abiertos y conocen la ficha básica de emergencia, la han escuchado por ahí, saben que es un instrumento válido. Los concejales nos comentan cuando vamos a alguna actividad: pasó un incendio y le dije al alcalde que tenían que ir con los equipos a aplicar la FIBE, porque ya se instala finalmente esta idea de, a través de este instrumento, también conseguir ayudas sociales para las familias que son afectadas. Así que nosotros siempre en eso vamos a seguir difundiendo estos espacios. Hoy día vamos a estar acá en Concepción, también participando en una jornada de acreditación y de capacitación para funcionarios públicos de la provincia de Concepción, y el día de mañana vamos a estar en Los Ángeles, así que también hacemos el llamado a los equipos municipales que también participen en esta instancia, porque van a permitir ahí acercar el instrumento a quienes no tengan aún conocimiento de esto. Aprovechar estos tiempos de paz. Tiempos de paz. Sí. Y ojalá que se mantengan Sí. así, en tiempos de Sí, paz, sí, porque es efectivamente. una temporada también que al menos sí es de riesgo, así que ojalá que nos mantengamos en tiempos de paz. Muchas gracias, Muchas gracias por la Seremi, invitación. Edson Díaz, Seremi de Desarrollo Social y Familia, conversando acá en Mesa de Noticias de Radio El Conquistador acerca de las capacitaciones para poder, por supuesto, incentivar ahí la aplicación de la ficha FIBE. Sí, importantísimo. Así que si hay, seguro nos escucha muchísimo, así que seguro si hay algún tipo de funcionario que no sabía del proceso y que a lo mejor esta es la oportunidad, ahí para que pidan información y puedan participar de esta instancia, ¿no?